Un atentado en la Torre Eiffel cambiará el destino de Francia para siempre. Pero cuando Jason Statham entra en escena, el tiempo corre a favor de la justicia. La Torre Eiffel se alzaba majestuosa bajo el cielo nublado de París, mientras miles de turistas se arremolinaban en sus niveles, capturando momentos, riendo, sin saber que ese día podría convertirse en una tragedia nacional. En los despachos de seguridad franceses se había detectado un mensaje cifrado que hablaba de un evento decisivo justo al pie del monumento más emblemático del país. Nadie sabía exactamente qué significaba, pero una fuente anónima dentro del servicio de inteligencia británico lo interpretó con claridad. Esa fuente era Jason Statham. Había recibido la información a través de un canal no oficial, de esos que solo se activan cuando el peligro toca las puertas del poder. El mensaje era claro: un francotirador estaba en camino a París, y su objetivo no era un turista cualquiera. El nombre en la lista era Emmanuel Macron. El presidente francés se encontraba de visita privada en la capital, acompañado de su círculo íntimo, sin guardaespaldas visibles. Era el momento perfecto para un golpe preciso, mortal y simbólico. Jason no necesitó más razones. Tomó el primer vuelo desde Londres, sin avisar a nadie, sin plan, solo con su instinto. Había estado en París muchas veces, pero nunca con tanto peso sobre sus hombros. Mientras caminaba entre las sombras del campo de Marte, observaba todo: las miradas nerviosas, los movimientos sutiles, los rostros tensos. Cada detalle contaba, y cada segundo era una oportunidad para detener lo inevitable. Al mismo tiempo, en lo alto del segundo piso de la Torre Eiffel, un hombre montaba su rifle de precisión. Su rostro era impasible, su corazón latía con una calma antinatural. Era un profesional. Había trabajado para gobiernos, para corporaciones, para causas que él mismo nunca entendió. Pero esta vez era diferente. Esta vez, creía en la misión. No por dinero, no por gloria, sino por venganza. Jason no tenía nombre, rostro o descripción del tirador. Solo tenía una zona, una hora aproximada, y un presentimiento. Comenzó a subir por las escaleras de emergencia, pasando desapercibido, evitando las cámaras. Su mente repasaba todas las posibles ubicaciones de un francotirador. Sabía que si llegaba un segundo tarde, París despertaría en una pesadilla política sin retorno. En el último nivel, mientras el tirador ajustaba la mira hacia la silueta de Macron en el balcón de un hotel cercano, una sombra se movió detrás de él. No hubo palabras. Solo una lucha rápida, brutal, silenciosa. El disparo se desvió, impactando en una pared. El caos estalló entre los turistas. Jason lo había logrado. Por segundos. Por instinto. Por justicia. Pero lo que parecía el fin, era apenas el principio. Un solo disparo podría sumir a Francia en el caos absoluto. Pero Jason Statham ya está en París, y no vino a contemplar la Torre Eiffel. El amanecer se abría paso lentamente sobre París, con esa luz tenue y dorada que acariciaba los tejados y resbalaba por las avenidas como una promesa de paz. Pero esa mañana no era como las otras. Algo imperceptible flotaba en el aire, algo que los sentidos no podían explicar pero que los instintos más agudos detectaban sin esfuerzo. Aparentemente, todo marchaba con normalidad: turistas con cámaras, panaderías soltando el aroma del pan recién horneado, el tráfico con su impaciencia usual. Sin embargo, detrás de esa cortina de rutina, se ocultaba una amenaza invisible. Una amenaza que tenía fecha, hora y lugar: la Torre Eiffel, justo cuando el reloj marcara las 10:15. Jason Statham aterrizó en suelo francés sin escolta, sin anuncio y sin demora. No lo movía una misión oficial ni una orden superior. Lo empujaba a algo más visceral. Una intuición que solo se forja en los campos de batalla donde un segundo de duda es la diferencia entre la vida y la muerte. Había recibido un mensaje codificado a través de un canal de inteligencia que creía haber dejado atrás. Pero ese código tenía su nombre escrito entre líneas.
Quien lo envió sabía que solo él podría leer entre los símbolos lo que nadie más quiso ver. Un francotirador estaba en París, y su blanco era nada menos que el presidente Emmanuel Macron. No había tiempo para burocracias ni protocolos diplomáticos. Jason se dirigió directamente al campo de Marte, la explanada que da acceso a la Torre Eiffel, vestido como un turista más, con una mochila liviana y una expresión neutra que no despertaba sospechas. Sus ojos, sin embargo, analizaban cada rincón, cada mirada furtiva, cada sombra que se movía fuera de compás. Sabía que el tirador no actuaría desde el suelo. La precisión requería altura, línea de visión y una vía de escape clara. Solo había un lugar que ofrecía todo eso, el segundo nivel de la torre. Mientras tanto, en una habitación alquilada a través de una identidad falsa, a pocas calles del Sena, el asesino preparaba su equipo con la meticulosidad de un relojero suizo. Sus movimientos eran suaves, calculados, casi elegantes. La mira telescópica, el silenciador, el soporte. No hablaba, no dudaba. Era un ejecutor sin ideología, salvo por una nueva motivación, enviar un mensaje a Europa entera. Macron representaba un orden político que ciertos grupos querían ver caer, y ese día habían apostado todo a un solo disparo. Jason comenzó su ascenso por las escaleras de emergencia de la torre, evitando las rutas habituales y usando sus conocimientos de estructuras metálicas para moverse con agilidad entre vigas y pasarelas restringidas. Sentía la vibración del metal bajo sus pies, mezclada con los ecos de voces lejanas y el silbido constante del viento que rozaba la estructura. Cada paso lo acercaba al epicentro del desastre. A las 10:12 ya estaba a pocos metros del segundo nivel. Pudo ver entre las rendijas de la estructura a un hombre arrodillado, ensamblando un rifle largo de precisión. El ángulo era perfecto, y la trayectoria apuntaba directamente a una terraza del Hotel Meurice, donde Macron tenía una reunión confidencial. No había guardaespaldas a la vista. La ventana estaba abierta. Todo estaba preparado. Pero lo que el francotirador no sabía era que alguien lo estaba observando. Jason ajustó su respiración, evaluó la distancia y decidió no esperar refuerzos. Un movimiento en falso podría alertar al asesino y desencadenar el disparo fatal. A las 10:14, Jason dio el salto. Cruzó la pasarela metálica y se lanzó con precisión quirúrgica sobre el tirador. El impacto los lanzó a ambos al suelo. El arma se deslizó peligrosamente cerca del borde. La pelea fue silenciosa, pero brutal. Golpes secos, intentos de estrangulación, cuchilladas esquivadas por milímetros. Era la lucha entre dos expertos, sin margen de error. Finalmente, con una maniobra que aprendió en los entrenamientos más extremos del Mi-6, Jason desarmó al atacante y lo dejó inconsciente, esposado con sus propias correas. El reloj marcó las 10:15. Nadie había disparado. Nadie había muerto. Los turistas ni siquiera habían notado lo que acababa de ocurrir sobre sus cabezas. Solo una pareja de ancianos creyó escuchar un ruido extraño, pero lo atribuyeron al metal de la estructura. Jason se quedó un instante mirando el horizonte. París seguía viva, gracias a un segundo de reacción y a una decisión tomada sin garantías. Mientras descendía con el cuerpo inconsciente del tirador, sabía que esto no era una victoria completa. No había reivindicaciones, ni notas de amenaza, ni demandas. Solo una mirada fría en los ojos del hombre que acababa de neutralizar. Una mirada que decía, esto no ha terminado. Jason lo sabía. A veces, detener una bala solo significa que hay otra ya en camino. Detrás de cada disparo fallido, hay una mente que aún respira en las sombras. Y Jason Statham no descansa hasta que cada sombra tenga un rostro. La detención del francotirador en la Torre Eiffel fue una victoria silenciosa, una que no ocupó portadas ni generó declaraciones oficiales. Pero para Jason, fue solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro. Mientras descendía los niveles de la torre con el atacante esposado, una inquietud creciente le recorría la espalda.
Demasiado profesional, demasiado meticuloso, demasiado solo. Un asesino así no actúa por cuenta propia. Había algo más. Alguien más. El interrogatorio fue frustrante. En los calabozos temporales del Ministerio del Interior, el francotirador no pronunció palabra. Su mirada era hueca, entrenada para resistir presión, dolor o persuasión. Ni el nombre ni el país de origen eran claros. Ni siquiera sus huellas dactilares estaban en alguna base de datos. Era un fantasma. Jason se quedó observándolo en silencio durante horas, estudiando su lenguaje corporal, esperando un error mínimo, un tic involuntario, algo que delatara un origen o una conexión. Pero lo único que surgió fue un detalle aparentemente irrelevante, una quemadura circular en su muñeca izquierda. Un símbolo apenas visible, pero conocido por Jason. Era la marca de una antigua unidad paramilitar desmantelada hace más de una década, oficialmente extinta. Aquella marca lo devolvió a los años en que trabajaba como enlace encubierto entre el MI6 y la inteligencia francesa. En esos días, existía un grupo al que se le atribuían operaciones quirúrgicas en suelo europeo, acciones rápidas, invisibles, sin firma. El grupo se hacía llamar Vórtice. Y aunque muchos creyeron que había sido desarticulado, Jason sabía que los verdaderos depredadores no mueren, se reagrupan. Comenzó entonces una investigación paralela, al margen del conocimiento francés. Utilizó contactos enterrados, códigos antiguos, mapas mentales de operaciones que ya nadie recordaba. Uno de esos contactos respondió. Se trataba de Alain Deschamps, un exagente de la DGSE que vivía en la clandestinidad, oculto tras una identidad falsa en las afueras de Marsella. Jason viajó esa misma noche en un tren sin escolta ni autorización. Si alguien conocía la cara detrás del disparo fallido, era él. Alain lo recibió con una escopeta en mano. No había visto a Jason en más de 15 años, y la desconfianza era natural. Pero la mención de la marca quemada cambió todo. Los ojos del anciano se abrieron, no por miedo, sino por resignación. Pensé que jamás volvería a oír ese nombre, murmuró. Vórtice, explicó, no había desaparecido, solo había mudado de piel. Ahora operaban como una célula descentralizada de ejecutores a sueldo, usados por entidades privadas, gobiernos corruptos y grupos ideológicos extremos. Su nuevo líder era un nombre desconocido. Alguien que solo se hacía llamarle cartógrafe, el cartógrafo. Este personaje, según Alain, no era un asesino, sino un estratega. Su rol era diseñar el caos, trazar rutas de colapso, desestabilizar gobiernos. Nunca aparecía en escena, nunca dejaba rastros. Solo distribuía mapas codificados con instrucciones para cada célula. Y lo más inquietante, si había un ataque frustrado, otro se activaba como respuesta inmediata. Jason entendió entonces que la Torre Eiffel solo había sido el primer paso. Un mensaje. Y si el mensaje fallaba, vendría una represalia. Alain le entregó una hoja doblada en 4, amarillenta y maltratada. Era un mapa antiguo de París, pero con anotaciones en tinta roja que señalaban estaciones de tren, zonas de tráfico diplomático y rutas de evacuación. En el margen inferior, una sola palabra, Écarlate. Aquello bastó. Écarlate era el nombre en clave de una operación que jamás debió ejecutarse. Una simulación táctica en la que se estudiaba cómo colapsar la infraestructura de seguridad de una capital europea en menos de 24 horas. Jason participó en aquella simulación hacía años y ahora alguien la estaba usando como guía real. Volvió a París de inmediato. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. Si el cartógrafo estaba detrás, su próxima jugada no sería un disparo, sino un acto de sabotaje masivo. Y esta vez, no sería visible. No en una torre. No en una plaza. Sino en las arterias mismas de la ciudad, las comunicaciones, el transporte, la energía. El rostro del francotirador, aún sin hablar, quedó atrás. Ahora Jason tenía un nuevo enemigo.
Uno sin rostro, sin voz, pero con un mapa. Y París era su tablero. El verdadero peligro no es el disparo que escuchas, sino el que nunca llega a sonar. Jason Statham lo sabe, cuando el enemigo es un fantasma con un mapa, cada segundo perdido es una vida en juego. París había recuperado su ritmo habitual, como si nada hubiera ocurrido. Las campanas de Notre Dame marcaban las horas con elegancia histórica, los barcos turísticos deslizaban turistas despreocupados por el Sena y los cafés rebosaban de conversaciones triviales y risas efervescentes. Pero bajo esa postal de normalidad, una cuenta regresiva había comenzado, invisible para todos menos para uno. Jason Statham, de regreso en la ciudad tras su viaje relámpago a Marsella, caminaba con la velocidad precisa de quien no corre, pero tampoco se detiene. En su bolsillo, aún arrugado, llevaba el mapa con anotaciones rojas entregado por Alain. Y en su cabeza, una sola palabra resonaba como tambor de guerra: Écarlate. Años atrás, cuando participó en aquella simulación clasificada junto a expertos de inteligencia británica, francesa y alemana, Écarlate fue diseñado como un ejercicio teórico, un qué pasaría si llevado al extremo. En el escenario, un grupo de actores invisibles saboteaba al mismo tiempo los sistemas ferroviarios, las telecomunicaciones, la energía y las vías de emergencia de París. El objetivo no era destruir edificios, sino sembrar el caos total, detener trenes entre túneles, cortar electricidad en hospitales, bloquear canales diplomáticos, y todo esto sin disparar una sola bala. Jason recordaba con precisión que aquel plan, al final del ejercicio, había provocado más muertes simuladas que cualquier ataque armado anterior. Nunca fue ejecutado en la vida real. Hasta ahora. Statham trazó sobre el nuevo mapa una comparación con las líneas actuales del metro y el RER, el sistema ferroviario de cercanías. Detectó coincidencias con las marcas en rojo. Estaciones clave como Châtelet, Gare du Nord y Saint-Michel aparecían subrayadas, junto a códigos alfanuméricos que solo alguien con experiencia en seguridad civil podía comprender. No se trataba de bombas, sino de interferencias. Dispositivos electrónicos capaces de desactivar sistemas de control y generar fallos en cascada. Jason sabía que tenía pocas horas antes de que se activara la red. Comenzó su recorrido por los puntos marcados, disfrazado de técnico de mantenimiento. Con una placa falsa del Ministerio de Transporte y una tableta modificada para interceptar señales de frecuencia anómala, descendió a los túneles del metro. El hedor metálico del concreto húmedo y el eco de los trenes le resultaban familiares, pero ahora tenían un matiz amenazante. Y no se equivocaba. En Châtelet, entre dos plataformas desiertas, encontró el primer dispositivo, una caja negra del tamaño de una radio portátil, adherida al panel eléctrico con cinta industrial. Al intentar desactivarla, la pantalla de su tableta se llenó de símbolos encriptados. El sistema estaba diseñado para autodestruirse si detectaba manipulación directa. Lo mismo ocurrió en Saint-Michel y en una subestación energética cerca de Bastille. Cada caja estaba vinculada a un sistema central, y ese sistema respondía a alguien que todavía no se dejaba ver. Jason se dio cuenta entonces de algo que heló su sangre: todas las señales apuntaban a un servidor móvil. Es decir, el cerebro de la operación no estaba en un lugar fijo. Era transportado en tiempo real, probablemente en una furgoneta, cambiando de ubicación para evitar ser rastreado. Y según la lectura de frecuencia, esa unidad móvil se acercaba lentamente a un lugar donde todo podría colapsar: el Hospital Neque. Si el sistema eléctrico de un hospital pediátrico era saboteado, el escándalo sería de proporciones mundiales. La imagen de incubadoras apagándose y niños sin asistencia médica haría colapsar al gobierno en cuestión de horas. No se trataba solo de destrucción física, sino de una guerra psicológica. Conduciendo una motocicleta robada de un repartidor, Jason zigzagueó entre el tráfico parisino, siguiendo el rastro digital del servidor. Lo interceptó en un callejón lateral cerca del hospital.
Dentro de la furgoneta, 3 hombres trabajaban frente a monitores, sin saber que el infierno venía en 2 ruedas. Jason embistió el vehículo sin frenar, haciendo volcar la parte trasera. De inmediato, estalló la acción, uno de los operativos sacó un arma, pero Jason lo neutralizó con un golpe seco. El segundo intentó destruir los discos duros, pero fue interceptado. Solo el tercero logró escapar, perdiéndose entre los edificios. Dentro de la furgoneta, Statham encontró el núcleo de la operación, mapas digitales, nodos de ataque, comunicaciones cifradas y, sobre todo, una firma. No un nombre, sino un símbolo, un compás con una estrella central. Era la marca del cartógrafo. Por primera vez, tenía algo tangible. Las autoridades francesas llegaron minutos después. Jason les entregó los dispositivos, sin explicar demasiado. Sabía que no podía confiar en todos. Algunos ya estaban infiltrados. Antes de desaparecer entre la multitud, le dejó al comisario una frase sencilla, casi profética. Esto no ha terminado. Solo han perdido la iniciativa. Esa noche, París durmió en paz. Pero Jason no. Porque sabía que cuando se enfrenta a un enemigo que diseña mapas del caos, el único camino seguro, es el que aún no se ha dibujado. Cuando el plan fracasa, los verdaderos responsables se muestran para terminar lo que comenzaron. Jason Statham lo entendió demasiado tarde, detener la ejecución fue solo retrasar el castigo. La madrugada envolvía París con un manto de calma falsa. La ciudad parecía descansar sobre sí misma, ajena a los engranajes ocultos que seguían girando bajo la superficie. Jason Statham, sentado en el borde de una azotea frente al Panteón, revisaba una y otra vez los documentos recuperados del servidor móvil interceptado. Entre los gráficos de frecuencias, coordenadas y nombres en clave, encontró finalmente un archivo marcado con un nombre distinto, Finali. No había mapas, solo un video. Era un mensaje grabado. El rostro de un hombre, oculto en sombras, hablaba con un acento cuidadosamente neutral. Si estás viendo esto, decía, es porque has interferido con una estructura que lleva años construyéndose. Felicitaciones. Ahora tú eres el nuevo detonador. Jason pausó el video. No por miedo. Por reconocimiento. El tono, la cadencia, la estructura lógica del discurso, era él. Le cartógrafo. No era un ejecutor. Era un orador. Un manipulador. Un arquitecto del caos. Y según el archivo, aún quedaba una pieza final. Una reunión secreta entre diplomáticos de la Unión Europea, planeada para la noche siguiente en un lugar simbólico y aparentemente seguro, la Ópera Garnier. Nadie fuera del círculo íntimo conocía ese encuentro, lo que significaba una cosa, alguien desde adentro filtraba información. Y ese alguien era parte del juego del cartógrafo. Jason tenía menos de 24 horas. Recorrió a toda velocidad los canales subterráneos del contraespionaje francés, presionó contactos antiguos, amenazó a viejos aliados. Uno de ellos, un técnico de vigilancia retirado llamado Bernard Lemaitre, le ofreció acceso a un sistema paralelo de cámaras que aún operaba en la zona de la ópera, legado de antiguas reformas de seguridad tras los atentados del pasado. Juntos, en una sala sin ventanas, comenzaron a revisar imágenes. Lo que encontraron fue escalofriante. Durante los últimos 3 días, un hombre había ingresado 3 veces en horas distintas, disfrazado de técnico de sonido. En cada ocasión, colocaba algo en los accesos de emergencia y regresaba al vestíbulo sin llamar la atención. Al hacer zoom sobre su rostro, Jason lo reconoció de inmediato, el tercer hombre que escapó de la furgoneta cerca del hospital. Lo habían dejado escapar, y ahora sabía por qué. Él era el encargado de cerrar el ciclo. Pero no con explosivos ni sabotajes electrónicos. Esta vez, el objetivo era más sofisticado, exposición pública, ejecución simbólica.
Los asistentes al encuentro diplomático incluían no solo ministros de defensa, sino también representantes de las agencias de inteligencia más poderosas de Europa. Si uno de ellos caía en un accidente transmitido en directo, el mensaje sería claro: nadie está a salvo. Ni en la cultura, ni en la política, ni en el arte. Jason no podía detener la reunión. Demasiado protocolo. Demasiada política. Pero sí podía interceptar al ejecutor. Esa noche, vistiendo un smoking negro y portando un pequeño transmisor oculto, se infiltró entre el personal de seguridad externa de la ópera. En su oído, Bernard le transmitía en tiempo real las rutas del sospechoso gracias a las cámaras que aún funcionaban. El teatro estaba lleno. Las luces, los murmullos elegantes, el tintineo de copas. Pero en el aire flotaba algo más, un vacío eléctrico, una presión invisible que solo Jessen parecía percibir. A las 21:47, el sospechoso apareció en una de las galerías técnicas superiores. Llevaba un maletín y un dispositivo en la muñeca. No era un arma. Era una llave. Una llave para abrir remotamente un sistema de sonido que emitiría un código sónico capaz de generar confusión, taquicardia e incluso pérdida de conocimiento en una frecuencia precisa. No matarían con fuego. Lo harían con ruido. Jessen subió las escaleras sin ser visto. En el último rellano, interceptó al atacante justo antes de que activara el dispositivo. Hubo una lucha breve, pero violenta. El dispositivo cayó al vacío, estrellándose en el mármol del vestíbulo, justo cuando los diplomáticos comenzaban a alzar sus copas. Nadie entendió qué pasó. Jason no dio explicaciones. Golpeó al atacante, lo redujo y se lo llevó consigo antes de que llegara la seguridad oficial. Horas después, en una locación no revelada, el interrogado finalmente habló. Solo 3 palabras: el mapa sigue. Jason comprendió entonces que el cartógrafo no planificaba solo ataques. Construía narrativas. Cada fracaso era una curva. Cada captura, un desvío. París no era el objetivo final. Solo era un punto de partida. El amanecer encontró a Jessen observando el Sena, sabiendo que el enemigo seguía adelante, con rutas nuevas, objetivos distintos, y peones aún sin activar. Pero también sabía algo más. Mientras existiera alguien dispuesto a leer el mapa, él estaría ahí para reescribirlo. Con sangre, si era necesario. Porque hay guerras que se ganan en la oscuridad, y París solo fue el prólogo. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.